Otro día hablaremos de eso. Bueno, buenos días con todos, alumnos, invitados de la mañana. Tenemos una sesión hoy día muy importante de aprendizaje de este primer curso de especialización en masculinidades Perú 2021, en el que vamos a tener hoy día invitados especiales como Javier Omar, Jimmy Tellería y Hugo Uberman. Pero antes de empezar con la actividad, vamos a tener a José Alfredo Cruz, coordinador de Men Engage Latinoamérica en Perú, quien tendrá unas palabras de bienvenida. Después, el resto de la actividad será facilitada por el coordinador de la escuela, Quique Gómez. Adelante, José Alfredo. Ali, qué amables, muchísimas gracias. No me tomo muchísimo tiempo porque lo verdaderamente sustancial e importante será escuchar a estos tres, cariñosamente lo digo, monstruos desde la metodología y el trabajo con las masculinidades en la región latinoamericana. Ni siquiera estaba en el programa, pero vi la clase anunciada y le dije, aquí que déjame saludarles, por favor. Solo para externar mi reconocimiento, mi afecto, mi admiración por los tres, mucho más allá del tema institucional, siempre es muy gratificante saberles cerca, reconocerles trabajando en ese trabajo congruente desde la base y para externar otra vez mi admiración y ratificar la amistad. Agradecer la convocatoria por parte de ustedes, desde Piura, que se ha vuelto bordadores en el trabajo, en la articulación de este trabajo, y dejarles el saludo también por parte de Álvaro desde Costa Rica, quien a la limón hacemos esta coordinación, que estamos incluso cerrando, habrá un relevo en poco tiempo, pero no queríamos dejar de saludarles hoy. Solamente cerraré mi cámara y permaneceré muy atento siguiendo cada una de las expresiones de mis compañeros. Les mando un abrazo, muchísimas gracias por la convocatoria y seguimos pendientes de la comunicación. Muy bien, me toca a mí intervenir y yo extiendo este saludo afectuoso que José Alfredo nos hace llegar desde México. Y, como he mencionado, él es parte de la coordinación de Men Engage Latinoamérica. Y bueno, es para nosotros, para Masculinidades por la Igualdad Piura, la verdad un gran honor el poder contar en esta actividad complementaria para quienes cursan y participan del primer curso de especialización en masculinidades Perú 2021. Este espacio de formación y continua, progresiva, que la desarrollamos entre todos y todas, es una oportunidad que nace de la propuesta organizativa de este espacio de voluntarios y voluntarias, y también se puede desarrollar porque contamos con el soporte institucional de Men Engage Latinoamérica y la Fundación Frei Shelder en el Perú. Y estamos con estas dos instituciones que nos respaldan, que nos acompañan también en todos estos procesos que siempre estamos promoviendo a favor de continuar generando espacio de articulación, de diálogo y sobre todo de aprendizaje. Por eso esta mañana va a ser una mañana de aprendizaje y hemos convocado a tres amigos queridos de los cuales venimos y seguimos aprendiendo, y sobre todo que los hemos invitado, hay muchos más, pero los hemos invitado justamente por esa experiencia que desarrollamos aquí en Latinoamérica, donde ellos recogen y han puesto en práctica una serie de conocimientos, una serie de puestas en valor de sus experiencias, y queremos esta mañana, durante hora y media, compartirla. Yo voy a mencionar que nos acompaña, ya lo dijo Sally, Javier Omar Ruiz, desde Colombia, nuestro querido amigo Jimmy Tellería, desde Bolivia, y mi gran amigo y querido Hugo Uberman, desde Argentina. El día de hoy, la primera hora va a ser una hora de diálogo con ellos, y en los siguientes 30 minutos, porque terminamos la actividad a las 10:30, nuestros participantes van a poder interactuar con ellos, formulándole algunas preguntas, ¿cierto? Alguna interacción que pueda generar un diálogo que continúe en la misma línea del aprendizaje. Así que vamos a dar inicio a esta mañana y a esta primera actividad.
Yo lo que quería poner en tapete, o como un punto de inicio, es pedirle a cada uno de nuestros invitados que puedan hacer una presentación de quiénes son. Podríamos leer los títulos y los, ¿no? y los cargos conseguidos, pero como siempre decimos, ¿no? El trabajo en masculinidades también pasa por lo personal, ¿cierto? Pasa por encontrar y por conocer a quienes estamos promoviendo esos procesos y esos cambios. Entonces, la primera pregunta para abrir esta sesión y también para que quienes están en el espacio lo vayan conociendo es, ¿quiénes son, cierto, nuestros invitados? Queremos conocer un poquitito, una reseña de su vida personal y también de su vida institucional. Entonces, empezamos ¿con quién? Con Javier Omar. ¿Te parece, Javier Omar? Después vamos con Jimmy y seguimos con Hugo. Bueno, bien. Yo soy colombiano de una región bastante significativa por el peso cultural que ha tenido en el país, que es Medellín. Medellín es la ciudad, la capital de una provincia que se llama Antioquia. Y haber nacido allí y haber sido allí y haber crecido allí ha significado que esté cargando también con un montón de historias, de mucho machismo, de muchas prácticas de ese tipo, mucho regionalismo y últimamente pues todo lo que significan unas cosas políticas bastante tenaces, bastante difíciles. Yo me fui de Medellín a recorrer un poco mundo por ahí como en el 81 exactamente, bueno, realmente por dificultades políticas en el país. Entonces voy a vivir a Ecuador. En Ecuador estoy muy bien trabajando con campesinos y con indígenas de Pichincha y de una zona norte de Quito. Allí fueron 3 años maravillosos, muy chévere, muy amigables. Luego me voy para México a estudiar en Biblia latinoamericana. Yo tengo también una vertiente de reflexión y de trabajo desde el pensamiento católico en teología. Entonces allí tuve la oportunidad de una beca para ir a México, ¿no? Luego regreso, voy para el Perú y en el Perú ya había conocido a la que es mi compañera y ya llegué allá también para estar con ella y construir familia. Bueno, entonces soy con mi compañera, tenemos 38 años juntos, una hija ya que vive en Suecia ahora, ella es ingeniera electrónica, vive en Suecia, 34 años, y pues como que he sido de recorrer, me encanta esto de recorrer, de estar, el intercambio, conocer culturas. Por eso, de alguna manera, nuestro trabajo siempre fue muy de campo. No solamente por eso, porque además hay otros compañeros que agregaron a este trabajo de masculinidades también una concepción del trabajo popular, que viene desde el trabajo popular. Yo también, de alguna manera, pues también que el lector, me encanta leer, un buen café, eso sí. Si me invitan a un buen café, estoy feliz. Estoy feliz y voy a donde sea por un buen café. Entonces, y alrededor del café se da toda una dinámica de conversa, de tertulia, de palabra. Es muy significativo, aparte de tener como costumbre muy colombiana el café o el tinto, que no es el tinto en Sudamérica, que es un vasito de vino. Aquí el tinto se le llama al café, sobre todo el café pequeño, y puede ser oscurito. Entonces, alrededor del café se ha generado y he generado particularmente yo una dinámica de hablar, de conectar, de conversar, de leer, de escribir, muy particular. Y eso es una cosa muy, no solamente colombiana, pero bueno, también yo lo he hecho como parte de mi modo de ser también. Bueno, ya tengo 69 años. Eh, Feliz, digamos, realmente me he sentido bien en general, haber pasado el COVID ahora hace un mes, muy bien, entonces eso me da cierta tranquilidad para conmigo mismo, con los cuidados que he tenido con mi cuerpo, mi salud,
etcétera. La música, baile, eso es muy bonito, muy chévere. Y en Perú lo pasé delicioso. Fueron 7 años que allí construí pareja y aprendí a ser papá y a ser amigo y compañero también del pueblo peruano. Entonces me encantó la literatura peruana, la poesía, etcétera. Muchas gracias, Javier Omar, por esa presentación tan rica de tu experiencia de vida en lo personal, que también se ve reflejada en el trabajo social que tú desarrollas. Ahora vamos con Bolivia, vamos con nuestro querido Jimmy Tellería. Jimmy, un poco también queremos conocerte, ya se están integrando más amigos y más amigas a esta plataforma y queremos conocerte antes de un poquito, y de seguir profundizando en el tema que hoy nos convoca, que es su experiencia de más de 20 años de nuestros amigos que los hemos invitado el día de hoy en el trabajo Masculinidades. Jimmy, el micro es tuyo. Gracias, Quique. Bueno, a través tuyo un saludo a todo el equipo de Masculinidades por la Igualdad en Piura. Y qué gusto poder compartir esta palestra con amigos, cómplices, colegas, con quienes hemos ido, como bien dice José Alfredo, tejiendo, ¿no? Tejiendo y destejiendo, porque la verdad es que se hace y a veces también se cambia. Y este ha sido un espacio pues maravilloso para poder ver a José Alfredo, a Javier Omar, a mi querido Hugo Uberman y a varios colegas y amigos que estoy viendo que son parte del curso. Así que un gran saludo a cada uno y cada una de ellos. Como digo, un fuerte abrazo frate sororo. ¿Qué te digo? Bueno, soy Jimmy Tellería, boliviano de nacimiento, pero siempre me gusta decir que soy ciudadano global, o en otras palabras, del mundo, porque donde he tenido la oportunidad de radicar, me he sentido totalmente parte de. Y he disfrutado, he aprendido y he conocido muchísimas culturas, porque desde chiquito he viajado mucho. Eso me ha ayudado a tener una mirada muy plural del mundo y las diversidades que este nos ofrece. Yo estudié antropología social aquí en La Paz, Bolivia, y justo cuando me ponía a pensar que iba a compartir con ustedes, una de las cosas que me parece importante es contarles que, bueno, yo ya vengo trabajando como 32 años de mis 55 años de vida en proyectos de desarrollo, en proyectos de capacitación, que es el tiempo que SISTAC Bolivia tiene de vida. Y cuando constituimos la organización, yo todavía estudiaba en la Universidad de Antropología, y debo serte honesto, ¿no? No vengo de una vertiente del género o de los generólogos o generólogas que en ese momento podría haber en algún lugar del mundo, pero que en Bolivia en la universidad no había. Entonces, yo entro al trabajo en masculinidades de manera muy intuitiva, es decir, entro porque tal vez mi propia historia de vida me llevaba a pensar que definitivamente cada uno de nosotros, nosotras, tiene que compartir la vida en igualdad. Y eso es lo que aprendí en mi casa. Así que mi casa marca mucho de lo que soy, lo que hago, y ahí inevitablemente debo hacer referencia a mi madre, ¿no? Que creo que es un referente importantísimo en la construcción de mis valores de igualdad, de democracia y de respeto a la diversidad y pluralidad. Vivo en la ciudad de La Paz y bueno, todo este tiempo, por mucho tiempo que no había tenido la oportunidad, debo agradecer al tiempo del COVID la posibilidad de haber disfrutado y disfrutar mi casa, porque la verdad es que antes viajaba demasiado, ¿no? Y bueno, era lindo, pero al mismo tiempo también era desgastante. Pero mira, 1 año y medio casi no viajo, o sea, disfruto mi casa intensamente, disfruto mi familia, las cosas que tengo que hacer en ella. Y bueno, y también por decisión política de nuestra organización no viajaremos hasta finales de este año. Así que más allá de que varios países estén abriendo sus mercados y sus posibilidades en cuanto a viajes, no viajaré. Así que gracias, Quique, por invitarme, pero para el 2022, antes nada. Un gusto, gracias. Sí, la invitación está para el próximo año, ¿ah? Así que Jimmy, te esperamos acá en Piura. El próximo año pensamos que después de julio vamos a hacer este encuentro aquí en Piura. Así que sabemos que contamos contigo y con todo nuestro panel de invitados. Bueno, y ahora sí, vamos a también pedirle la presentación a nuestro querido Hugo Uberman, querido amigo que nos ha venido acompañando también desde el inicio, desde que esta organización
se lanza a promover ese tipo de espacio de aprendizaje. Hugo, querido, permítenos conocerte un poquito esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo fratesororo, como dice Gini, a Javier Omar, que ya se lo di, y al querido José Alfredo. Bueno, argentino, papá de Fernando, hijo de Celia. Los ámbitos del cuidado. Por un lado, papá de Fernando. Fui muy cuidadoso de Fernando. Fernando hoy tiene 43 años, psicólogo, es especialista en niños, y a veces hacemos cosas juntos. Es un orgullo para mí haber participado de la crianza de este niño, que es mi hijo de casualidad, como todo en el mundo de casualidad. Y yo nací persona y fui educado como hombre por educación, porque nací persona. En una colectividad como la judía, con 5.700 años de estructura, y yo primer nieto y primer hijo, varón. La situación de ser mujer en la tradición judía empieza a tener relevancia recién hace 50, 60 años. Históricamente, quien hereda todas las características y quien debe llevar adelante la cultura es el varón. La mujer solo cuida. Por más que si el vientre materno es judío, se reconoce como judío esa persona, ¿no? Recién nacida. Igual que Jimmy, igual que Javier, viajé mucho. Viví en Managua, donde hice una experiencia fabulosa de hacer una escuela para la cooperación suiza y donde tuve un quiebre muy importante con mi historia personal. Tenía que dirigir el proyecto, estuve 4 meses viviendo en Managua. Eran los que dirigíamos el proyecto de la escuela, era un suizo que vive en Lucarno y yo. Y los demás eran mujeres maestras, mamás de los chicos que iban a la escuela. Y me quebré, porque es que sentí que no tenía por qué ejercer poder sobre mujeres que habían fundado la escuela y que la llevaban adelante con muy buena gestión. Me habían contratado a mí para hacerla más creativa. Y me quebré, no fue fácil, porque quería renunciar a mi historia. En algún momento hablé con Antonio de Lucarno, que quise irme, volverme a la Argentina, pero no, no me dejó. Y anduve, se puso en riesgo mi salud mental de una manera fuerte, fuerte. Viví en Formosa, en el norte de mi país, el límite con Paraguay, fundé 2 escuelas privadas que fueron pensadas por mi cabezota y una en San Luis, el centro del país. Una a la cual yo le tengo mucho cariño, que todavía sigue existiendo. Las 2 privadas de Formosa existen, pero no tengo contacto, con 1.800 alumnos de población pública, no privada, pública, de gestión pública. ¿Cómo llego a las masculinidades de este quiebre que tuve en Nicaragua? Vuelvo a la Argentina, voy a Chile, allí me encuentro con los compañeros tan queridos para mí de Equinoccio, Larry o Alberto. Ahí hago un seminario y de ahí en adelante empecé a dictar talleres bastante intuitivos, como plantea Jimmy, y después empecé a leer fuertemente el tema de la academia masculinista. No soy un académico, no participo del juego académico, soy psicólogo social, mi título es un título no de grado universitario en mi país. Ninguna universidad lo dicta directamente, solo el que la creó, Enrique Pichón Rivier, fundó la escuela y decidió por construcción ideológica no titularla, no entregarle valor agregado. Y aquí estoy,
He recorrido las masculinidades en diferentes lugares de América Latina, de Europa. Trabajé en Madrid, en Toledo, trabajé en Turín, trabajé en Suecia. ¿Cómo se llama Jimmy, el compañero que vive en Suecia, en la RFCU? Siempre me olvido. Sí, de las Iván cosas. Prudencio. Ah, Iván, sí, sí, que me lo encontré ahí en una reunión. Ja. Y nada, eso es todo, eso es lo que les quiero contar. Muy bien, y creo que este primer momento era importante justamente para que quienes nos siguen y están en esos procesos de aprendizaje, en este curso que desarrollamos aquí en Perú, puedan ir tomando conocimiento de cómo nacen esas experiencias de involucramiento, ¿no? Venimos algunos de repente por el tema laboral, otros temas por la motivación organizacional, otros, como lo plantea Hugo, por un aprendizaje que se va haciendo en el camino. ¿Sí? Y empezamos ya a profundizar el tema. Ustedes nos han compartido su experiencia de vida, ¿no? La riqueza que nos planteaba Jimmy, de cómo la influencia de su madre, ¿cierto? Ha colaborado y ha contribuido en este proceso que él desarrolla, ¿no? Y Javier, el amor, ¿cierto? Que ha venido desarrollando de la experiencia vivencial, ¿cierto? También, y que también encontró el amor acá en Perú cuando estuvo con nosotros. Y la siguiente pregunta que yo les planteo es, ¿cuáles fueron esas motivaciones, ya un poco así, un poco más aterrizadas, más pensadas, más reflexionadas, que los motivó y los llevó a ustedes a involucrarse, como se han involucrado en este trabajo con varones o con hombres y masculinidades? Podemos empezar esta ronda con Jimmy Tellería, después vamos con Hugo y terminamos con Javier Omar. Vamos, Jimmy, a ver. A ver, yo creo que tiene que ver con múltiples vertientes, ¿no? No es solamente un detonante, sino son la suma de vivencias y experiencias que van determinando el cómo tú te vas involucrando en una u otra causa. Y en este caso, si pensamos que las masculinidades o trabajar las masculinidades con el fin de cambiar las relaciones de poder y construir una sociedad en el marco de la justicia social, que sería mi utopía, yo me voy involucrando en esta causa desde varias vertientes. Una tiene que ver con mi propia vida, con mi propia historia de vida, tiene que ver con cómo fui educado, cómo fue la construcción de mis relaciones en la casa, en la familia, mi participación en el cuidado, en las labores del cuidado, el manejo de la violencia, por ejemplo. Y bueno, estoy utilizando categorías que son las que hemos empezado a utilizar ahora, ¿cierto? Porque hace 30, 40 años atrás nadie hablaba de estos conceptos. En realidad se han puesto estos títulos bonitos ahora, pero antes, pues nada, simplemente eran las labores de la casa en las cuales yo participaba permanentemente. Nunca me criaron diferenciando de que tú eres niño, no tienes que hacer. Y nada, tenía que hacer las cosas porque básicamente éramos mi mamá, yo y una hermana, entonces teníamos que compartir todo. Luego el manejo de la violencia, en mi casa no se resolvían los conflictos o yo no tenía una experiencia de ejercicio de violencia en la pedagogía que podía usar mi madre conmigo, pero sí cuando estaba fuera, ¿no? En el espacio de lo público, en el grupo de amigos, y ahí sí la violencia se volvía en un mecanismo que a mí me generaba conflicto, con el cual yo tenía conflicto, no me sentía a gusto recibiendo la violencia, por supuesto, pero tampoco ejerciéndola como respuesta. Cuando entro a la universidad, y esto tiene que ver con mi generación, por lo menos aquí en Bolivia, aunque creo que la puedo proyectar a América Latina, hace 35, 40 años atrás no había materias vinculadas a género, a igualdad de género, y mucho menos masculinidades, ¿no? Y entonces, yo recuerdo que terminando ya la universidad, empezábamos a soñar en esta utopía que se llama Sister Masculinidades, que en ese momento era una ONG pensada para lo que estaba de moda, el desarrollo rural, el desarrollo económico. Pero para mí la lógica era muy simple, es decir, hombres y mujeres tenían que tener la misma responsabilidad de participación, no era un proyecto pensado para trabajar solo con las mujeres ni solo con los hombres, no miraba a la comunidad como un homogéneo absoluto, sino reconocía que había hombres y mujeres que debían participar.
O sea, intuitivamente hablaba de género, pero no lo nombrábamos así. Y entonces, yo recuerdo que en todos nuestros proyectos, cuando armábamos los perfiles de proyectos para buscar financiamientos, siempre poníamos la importancia de que hombres y mujeres participen en el proceso. Sea un proyecto en ese momento de teñido de lana de alpaca, o sea un proyecto de salud sexual, salud reproductiva o educación en sexualidad con adolescentes, estaba pensado así. Más tarde, más o menos por el 1993, llega a mi vida profesional, personal, una colega de trabajo, Susana Rance, a quien yo valoro mucho. Ella es inglesa, boliviana, vive ahora en Inglaterra, y nos desafía a pensar unos proyectos desde la mirada de los hombres, ¿no? Y esto ha sido un detonante muy rico porque me dice, bueno, ¿y por qué tú siendo hombre no investigas a hombres? Porque ya en ese momento estaba empezando a haber muchas investigaciones con mujeres. Acuérdate que estamos hablando de pre-Cairo, pre-Beijing, entonces el tema de las mujeres estaba en la agenda pública y me decía, veamos el tema de los hombres y tú siendo hombre deberías explorar, investigar esto. Y ahí surge nuestra primera investigación en CISTAC Masculinidades, que en ese momento solo era CISTAC, que tiene que ver con los hombres clase media que trabajábamos en ONGs, en cooperación, y que supuestamente estábamos involucrados en estos temas. Y entonces, ahí empieza nuestro primer proyecto en masculinidad. En ese momento lo llamábamos de sexo a género, o sea, un salto trascendiendo el concepto de género biológico, pasar al concepto de sexualidad, pasar al concepto de género como un aprendizaje social. Y esto nos lleva a que vayamos instalando esta agenda. Por eso es que muy temprano en la agenda latinoamericana, CISTAC, nosotros y yo empiezo a involucrarme en esta temática. 1993 es un hito para nosotros y a partir de ese minuto pues se construye causa, que se asocia a vida, que se asocia a la academia y al activismo político. Y entonces trabajamos masculinidades desde ese momento y eso me da la oportunidad de empezar a tomar contacto con las redes latinoamericanas o los grupos de hombres en América Latina que estaban llevando esta agenda. Y recuerdo mucho la experiencia de México. Creo que México es un referente interesante en esto, porque ellos estaban con organizaciones, CORIAC, por ejemplo, era una organización que trabajaba los temas, y me permite ya el 97 empezar a hacer articulaciones regionales. Acuérdate que en el 97 no teníamos este maravilloso medio, ¿no? Y entonces todo era vía fax, telegramas muchas veces, o correos. Entonces no era tan fácil como ahora, como hoy. Articular lo que tú has articulado aquí, que por ejemplo desde la red es maravilloso porque lo has optimizado en el uso de la tecnología. Pero en ese momento nuestras comunicaciones eran un poco más lentas, más difíciles, pero aún así se empezaron a tejer redes. Tuve la oportunidad de conocer hombres maravillosos y mujeres maravillosas que estuvieron o están trabajando la temática, con quienes articulé muchísima actividad. Y eso para mí ha sido clave. Trabajar masculinidades no hay que hacerlo solo, hay que hacerlo en red, hay que hacerlo articulado. Y eso, por ejemplo, me permitió tomar contacto con Hugo, a quien tuvimos en Bolivia un montón de veces, Huguito querido, en un montón de talleres, llevándolo por toda Bolivia con la maleta un día por ciudad, por ejemplo, ¿no? A José Olavarría, que se me viene como un referente importantísimo en el trabajo de masculinidades. También me acuerdo con Beno de Keiser, hicimos todo un trabajo en salud de hombres. Con Pepe Aguilar, el tema de la sexualidad, pero enfocada a los hombres. Y bueno, no voy a decir más nombres porque me voy a olvidar después a alguien y no es bueno, pero eso me permitió sentar una base teórica, política, ideológica, conceptual, innegociable en el trabajo de masculinidades, ¿no? O cambiamos las relaciones de poder o no cambiamos nada. Porque si nos quedamos solo con el cambio de roles, hemos perdido el momento histórico. Ya muchos movimientos colectivos han perdido sus momentos históricos y creo que masculinidades no pueden cometer ese error. Y esto ha sido lindo porque desde el 2020 he tenido la oportunidad de articularme mucho también por este medio. Con Javier Omar hemos tenido eventos muy lindos aquí en Bolivia
con la policía boliviana, por ejemplo. Javier Omar dio unas charlas muy interesantes de la experiencia de trabajo. Con José Alfredo, con quien ya había tenido experiencias previas de visitarnos o encontrarnos en Chile, y que luego ya en la coordinación de Men Engage nos permite también articular la cercanía de SISTA con esta red latinoamericana, de la cual nos sentimos parte. Entonces, si te das cuenta, todo esto se suma y es demasiado intenso y mucha vida, mucho amor, mucho cariño. También frustraciones, Quique. Es decir, yo creo que también hay frustraciones porque hay algo que he aprendido. Qué difícil es dar un paso adelante en este cambio y qué fácil es dar dos atrás. Gracias, Jimmy querido. Y las frustraciones o de los retos, como siempre nosotros le queremos plantear, vamos a conversar más adelante. Ahora, gracias Jimmy por esta presentación que nos has hecho sobre tus motivaciones. Ahora sí, vamos también con Hugo Uberman de Argentina, para que nos cuentes, ¿no, Huguito? ¿Cómo tú llegaste al trabajo en masculinidades, cierto? ¿Cuáles fueron tus motivaciones y cuáles han sido, digamos, por ahí tus primeros inicios en este trabajo, ¿no? Ya les conté el tema de Managua, de la cooperación suiza, que fue el inicio. Pero yo también tenía dentro mi inicios anteriores no registrados. Yo fui detenido y desaparecido de la dictadura militar en mi país, uno de los pocos aparecidos. Y esto me llevó a tener un diálogo, entre comillas, fecundo con la violencia. O sea, de conocer la violencia no en la palabra, sino en su drástica consecuencia. Eh, Esta es una de las cuestiones por las cuales yo trabajo masculinidades también. Es desde mi posición frente a la no violencia y haber transitado la violencia, entender cómo tenemos que construir un mundo igualitario y bajo relaciones de poder igualitarias, donde nadie tenga el poder de mandarnos a todos, a todas y a todes. Eh, y es un desafío, como dice Jimmy, porque a mí me resultó bastante pesado el desafío, por más que hubo un recorrido claro, por mí, por esta cultura judía que porto, que yo no me la quiero sacar de encima, pero tampoco quiero que me lleve con ella. Es una, es una larga, un largo equilibrio entre sacarme la cultura judía por un lado, y que yo soy eso, o participo de eso, y no dejarla ir como por el otro lado. Entonces siempre fue una tensión continua. Pasó en la tensión continua, ejemplo, voy a dar un ejemplo. Cuando a mí conoció la tradición judía es lo que se llama Brit Milá, que es la circuncisión. En todos los pueblos semitas, árabes también hacen la circuncisión. El corte de un pedacito de glande, el corte del glande. Y vi una discusión teórica fuerte en mí, conceptual de vida, sobre si yo quería hacer la incisión en el glande de mi hijo. Se hace una fiesta y todo lo demás. Mi pareja en ese momento, la mamá de Fernando, no quería. Ganeso, y esto también me da para pensar cómo en la historia nuestra ejercemos violencias y ganancias sin tomar en cuenta las pérdidas. Es eso, es eso. Muy bien, querido Hugo, muchas gracias por este testimonio que nos has compartido y que a mí nos sigue enriqueciendo y nos permite conocerte un poquito más. Muchas veces hemos conversado contigo, también con Jimmy, con Javier Omar en algunas noches, sobre los aspectos políticos, las cosas que nos han pasado, ¿no? Ya en algún momento yo les voy a contar lo que me pasó a mí en los años 90 frente a la dictadura acá de Fujimori. Pero bueno, hoy día no vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de ustedes y conocer sus experiencias. Javier Omar, vamos contigo. Un poco conocer tus motivaciones, lo que te condujo y lo que te ha tenido hasta el día de hoy, ya por más de 20 años en un trabajo con varones y sobre masculinidades. Bueno, yo señalaría
Uno, el referente de la relación con mi padre. En general, digamos que fue bien, fue buena, pero también muy cruzada por experiencias de violencia de género con mi mamá y también de una crianza bastante rígida, bastante severa en algunos momentos. Por ser yo el mayor de 7 hijos, pues daba lugar, yo lo señalaba, he dicho como que los mayores somos como el pararrayos de los padres, en tanto que uno de alguna manera recibe en este caso, los castigos a nombre también de quienes están detrás. Bueno, entonces un poco eso me llevaba a preguntarme acerca, digamos, en aquellos principios no, simplemente era parte de la crianza, era la manera como yo veía que mi papá se relacionaba con mi mamá, etcétera. Pero digamos, no se definía, sino como un problema, era una inquietud, un problema, algo que no me gustaba. Por ese tiempo hay otro factor que yo lo señalo que es importante y es pues por lo generacional me vinculo, me toca toda esa ola del hipismo, esa ola del rock and roll, etcétera, y que ubica el cuerpo, porque después eso se traduce en la metodología de trabajo, el cuerpo como un interlocutor también de cuestionamiento de la sociedad. El hecho de dejarse uno pelo largo, cuando tenía más o menos buen pelo, como Quique más o menos que tenía buen pelo. Entonces, cuando el cuerpo de uno es el recurso que uno tiene para confrontar la sociedad, para confrontar la autoridad, para reaccionar frente a prohibiciones religiosas, etcétera. Entonces, la moda, el pantalón estrecho, la bota ancha, decimos pantalones que uno se ponía que quedaba como nalgue torero, etcétera. Pues entonces el cuerpo es el recurso, no tanto la explicación analítica, teórica, que papá tal cosa, no. Es desde el lugar del cuerpo posicionar una postura que en ese caso fue generacional y que sentía uno además la cofraternidad de los contemporáneos para reaccionar frente a eso. Entonces, claro, el cuerpo se pone interlocutor y desde ese lugar yo hago ejercicios de reacción, que después eso se va traduciendo en propuestas mucho más elaboradas, pero en un principio como una reacción generacional. Y mi pregunta era, ¿por qué tiene que establecerse las relaciones cruzadas por la violencia? Además, en un país cruzado de violencia de cabo a rabo. Colombia, ojalá que hubiésemos tenido violencias temporales, así como la dictadura en Argentina, la dictadura en Chile, la dictadura en el Perú, o la guerra en el Perú, que fue temporal, duró unos años. Aquí sigue durando. Yo crecí oyendo a mi papá hablando de violencia, la violencia política, cómo descuartizaban, cómo a los hombres les sacaban la lengua por el cuello, horrores, horrores, y era la narrativa de la, casi como cuando uno se sentaba, bueno, o se debería sentar con el abuelo, con el papá, a hablar acerca de sus historias de infancia y sus aventuras. Aquí era sobre qué aventuras habían en torno a la violencia en el país. ¿Qué tenaz eso? Entonces, allí también es un componente muy importante que lleva a que yo me vincule muy temprana edad al tema de lo político. Porque, pues, para resolver de alguna manera esta cosa que aparece como estructural, pues el recurso no solamente es quedarme yo poniéndome pantalones botancha, sino que hay que ir un poco más allá. Entonces me vinculo políticamente porque es muy abrumador la lógica de la violencia. Y bueno, allí con el tiempo se va conectando preguntas como, ¿cómo quiero ser papá? Quiero ser papá, ¿cómo voy a ser como pareja? Luego cuando ya establezco las relaciones de pareja con Amanda y ya tenemos a Nadia, pues allí ya sí es un clic importante que lleva a que piense que debo poner en efectivo, poner polo a tierra esas sensaciones que cargaba en el alma acerca de lo que significaba ser papá, ser pareja y en definitiva ser hombre.
no se hablaba en ese tiempo de masculinidades, no era. Por ahí ya había leído yo un libro de Michel Kaufman sobre masculinidades y el abordaje era desde la violencia justamente. Y yo sentía que allí me retrataba un poco la situación, pero todavía había unos factores que no me llenaban completamente. Entonces sigo indagando, leyendo, preguntando, hablando, y bueno, todo esto confluye en que ya como vivo por fuera, estoy viviendo en Ecuador, viviendo en Perú, y ya en el año 91 venimos a vivir a Colombia, a Bogotá específicamente, y estamos trabajando. Primero empiezo a trabajar con habitantes de calle y allí también voy incorporando algunas reflexiones críticas sobre las relaciones de pareja, que es lo que me ha cruzado a mí como origen de vida, ¿no? Relaciones de pareja con habitantes de calle, en donde sean más amigables y todo. Y luego, hacia el 1994, va a ser, o son ahora 27 años, ya en un trabajo que teníamos con otros compañeros, con jóvenes de varios colegios de Bogotá, ya de una manera más clara, más decidida, más orientada, incorporamos reflexiones críticas en masculinidad, en sexualidad, en las relaciones de pareja y sobre todo la puerta de entrada fue la relación con el padre. En general, como el común denominador que nos permitió empezar a trabajar todo esto es cómo estaban siendo o cómo habían sido las relaciones con el padre y desde allí decantar y de desgranar todas las demás reflexiones que se fueron dando en torno a masculinidades, la sexualidad, el cuerpo, lo político, la calle, el performance, la violencia contra las mujeres, etcétera. Digamos como que está cruzado de esos elementos de vida también, claro. Gracias. Gracias Javier Mar por cerrar este bloque en el cual hemos compartido, ¿no? Cómo lo personal, ¿cierto? Ha estado cruzado en todo ese tiempo con lo político, ¿no? Y cómo lo contextual también nos lleva a reacciones, ¿no? Al primer encuentro con nosotros mismos, con nuestros cuerpos, nuestras mentes y a todas esas proyecciones hacia lo colectivo y social. Y a eso va referido la tercera pregunta de este diálogo que tenemos con ustedes, que le hemos denominado el conocer experiencias de un trabajo con varones y masculinidades, ¿no? Si hemos conocido un poquito su historia de ustedes y sus motivaciones, ahora también queremos conocer, aunque ya lo han dicho algunos de ustedes, en qué contextos, ¿sí? Hemos puesto en práctica esta propuesta de trabajar con hombres y sobre masculinidades. Lo planteo esto porque estamos en un momento que estamos pasando la pandemia, ¿cierto? Y han cambiado las relaciones, ¿cierto? Y hoy en día el tema de las masculinidades empieza a aparecer en la configuración del trabajo social. Pero ustedes nos llevan la delantera porque han empezado hace 20, 30 años atrás y los contextos sociales históricos han sido distintos, pero nos dejan la oportunidad de poder reflexionarlos y también pensarlos en relación a lo que hoy en día estamos viviendo. Entonces, para ello vamos a comenzar en este primer bloque, vamos a comenzar con Hugo Uberman para que él nos planteó una situación que vivió, pero Hugo, ¿en qué contexto te encontrabas tú cuando empiezas el trabajo en masculinidades, no solamente en la Argentina, sino también en otros países donde donde has encontrado haciendo esta educación popular que tú bien nos has planteado, vienes implementando y desarrollando? Los contextos son variados, nunca hay un contexto variable y nunca hay un contexto solo, son diversos. Ahí está lo que remarca Jimmy en cuanto a la diversidad de nuestras comunidades. Y no solo somos varones y mujeres, sino que la diversidad humana enriquece el conocimiento humano. Entonces es diverso. Yo me siento muy bien en los contextos donde puedo resolver y trabajar el tema de violencia por mi historia personal. He trabajado en Nicaragua con grupos mixtos de varones que algunos sandinistas, otros de contra, que estaban intentando generar una vida en convivencia en las comunidades, en los barrios de Managua.
He trabajado con mi historia en la policía, he trabajado con policías, así como Jimmy contó que Javi trabajó en Bolivia con Jimmy, con policías. Yo trabajé con policías en Cuenca, en Ecuador, y en mi país, en Río Negro, la provincia de Río Negro, en mi país. Los contextos lo que te dan son capacidad para nutrirte y desafiarte, provocarte, esa es la idea. Esa es mi idea. Los contextos te hacen pensar, te hacen sentirte, te hacen diseñar lo que vas a hacer de manera provocativa. Entonces tenemos que partir de esos contextos, no partir de nosotros. Situarnos en ese contexto, respirar ese aire profundamente y ver qué me, qué me, con qué me provoca este contexto. Y en esa provocación seguramente aparecerán diálogos de talleres, de conferencias, de lo que sea. Creo que también, como bien decías, está cambiando. Aparecen irrumpen las masculinidades en el mundo de la pandemia, por Zoom. Y hay grupos por Zoom y todo lo demás de hombres. Yo creo que tenemos que abrir la mirada a nuestro trabajo con varones y poder entender que es mucho más rica, como dice Jimmy, si es articulada. Y abrir la mirada a diferentes campos, justicia de género, cambio climático, e ir viendo cómo vamos abriendo espacios para dentro de esos temas trabajar masculinidades. Me preocupa que masculinidades sea el tema central, cuando no lo es. Cuando no lo es, cuando tenemos otros temas que trabajar fuertemente, que pueda atravesar transversalmente el tejido de lo que hacemos, está perfecto. Pero si nos aferramos al trabajo muy duro con varones, sin flexibilidad, sin articulaciones, sin organizaciones varias, sin redes de organizaciones, nos vamos a quedar sin nada en la mano. Muy bien, muchas gracias Jimmy. No, que muchas gracias Hugo. Muchas gracias Hugo por esta primera reflexión en torno a los contextos, ¿sí? Que nos retan, como tú dices, ¿cierto? A ser pues creativos, ¿no? Necesitamos seguir haciendo y por eso es que los aprendizajes de la que nos enseña el tiempo y la historia son importantes, pero no podemos dejar de pensar que estamos en un contexto globalizado, ¿cierto? Mercantilizado, con una economía que nos coge por todos lados, con muchas influencias. Y por eso viene la siguiente pregunta, ahora vamos con Javier Omar, ¿sí? La misma pregunta. Tú nos has contado, Javier Omar, que naciste con la violencia y sigues viendo la violencia. Entonces, Colombia es un reto para toda Latinoamérica porque nos contagia esa situación de que se experimenta y viven nuestros hermanos latinoamericanos, colombianos. Y la pregunta es, adicionalmente a ello, nosotros también nos has contado que has viajado por el mundo y seguro que en algunas experiencias también has tenido algunos contextos retadores. Coméntanos y cuéntanos un poco de ellos y cómo los has podido sacar adelante e impulsarlos, ¿no? Bien, yo creo que hay un contexto en mi caso que también desde ese lugar determina mi acercamiento al tema y al trabajo que he hecho en otros países, y es el de la educación popular. Entonces, ese contexto de la educación popular le da a las reflexiones y al trabajo que yo he venido haciendo y como me conformé y configuré desde ese lugar de pensamiento y pedagógico, le da un lugar bien particular porque es la pregunta de cómo favorecer procesos de replanteamiento crítico o de aprendizajes y desaprendizajes de tal manera que quede incorporado o que entre en la dinámica de la vida muy cotidiana, muy tranquilamente, que no llegue con explicación analítica, teórica y todo. A Ecuador yo llegué también como educador popular, al Perú igualmente.
digamos, para poner los dos países básicos que configuraron también mi historia de vida. Y desde ese lugar fue el acercamiento a las realidades de los pueblos ecuatorianos y peruanos. Y, por ejemplo, retos. En Ecuador, llegar a trabajar con personas, con poblaciones quichua hablantes. Y empezar a descubrir que había otra lógica de pensamiento. No solamente la traducción literal de la palabra, sino mucho más allá. Entonces empiezo a investigar sobre el pensamiento indígena, filosofía latinoamericana. Yo académicamente también me formé desde la filosofía. Entonces la filosofía latinoamericana, la filosofía indígena, estos días estoy retomando algunos textos al respecto. Entonces, esas personas me pusieron entonces a pensar cómo en lo pedagógico, en las apuestas políticas, en las apuestas sociales, hacerlas desde la cotidianidad de personas latinoamericanas. Luego llego al Perú, por ejemplo, y entonces el contexto en el Perú es niños y niñas en condiciones de calle. En Lima voy a trabajar en una zona que se llama Cerro El Pino, al occidente de la ciudad, muy empobrecida la situación, la región, la zona, y allí a trabajar con niños y niñas para mirar entonces cómo abordar temas de sobrevivencia, etc. Entonces, allí también fue un reto muy importante para mí. Luego me vinculo en el Perú también, y que fue un contexto muy importante trabajar con jóvenes en prevención, en temas de sexualidad y prevención del VIH-Sida, sobre todo en la región Callao. Y también era pensar pedagógicamente, porque era trabajar en colegios, en la barriada, etcétera, pedagógicamente cómo traducir todas estas explicaciones analíticas sobre la sexualidad y todo eso, no solamente al lenguaje corriente, sino a la comprensión y al pensamiento propio de estos jóvenes. Entonces también fue una experiencia muy bacana, muy chévere, y yo señalaría entonces esos contextos. Y por último, para retomar el tema de la violencia, que definitivamente, por lo menos en Colombia, no podemos pensar, trabajar masculinidades, feminidades, diversidad sexual, etcétera, si no tenemos cruzado allí esa reflexión con los temas de la violencia política en Colombia. No podemos sacarle el cuerpo a lo que ha sido un perfil propio del país, un proyecto político país. Entonces, ese contexto de lo político y de la violencia en particular como ejercicio de un modus político lleva también a que desde allí yo incorpore y sienta sensibilidad en el caso personal con las masculinidades leídas en clave política y en clave de la violencia política del país, no solamente desde la violencia de género, sino también la violencia política y los hombres como actores y la lógica de la guerra como una lógica fundamentalmente masculina. Entonces, allí también de ese contexto también nutro, y bacano y chévere, bacano decimos en Colombia, chévere tener la posibilidad de encontrarnos muchos compañeros y compañeras en estas posibilidades de reflexionar desde el mismo lugar de vida. Entonces, allí ha sido un tejido muy favorable para avanzar en este pensamiento y en estas reflexiones. Muy bien, Javier Omar, muchas gracias por compartirnos esta experiencia de los contextos que has transitado, ¿no? Y donde vas generando aprendizajes y metodologías, y nos invitas a pensar en la educación popular y nuevas formas de cómo plantearnos estos procesos, ¿no? Ahora vamos con Jimmy Tellería con la misma pregunta, Jimmy. Los contextos en los cuales tú has tenido que enfrentar el trabajar con varones, ¿no? Que seguro no han sido, si hoy en día siguen siendo complejos, ¿cierto? Me imagino tiempos atrás, desde cuando comienzas en esa experiencia, ¿no? han sido un poco tal vez mucho más difíciles de poder implementar y más, pero seguro han habido formas y retos que tú has podido bien manejar. Coméntenos un poco más sobre ello.
Gracias, Quique. A ver, yo creo que para hablar de contexto, una dimensión importante de análisis es ver el tema de la cooperación internacional, que en el caso nuestro, al ser una organización que depende de fondos de cooperación, por supuesto ha marcado bastante. Un primer contexto es en el que SISTAC se inscribe entre los años 92 hasta el 97, 98 más o menos, que tiene que ver justo con esto de Cairo y Beijing, donde el contexto que se estaba trabajando no solo en Bolivia, sino en toda América Latina, estaba fuertemente vinculado a la dimensión de la salud, pero con énfasis en la salud en lo sexual y en lo reproductivo. Y esto conlleva a trabajar el tema de masculinidades, por lo menos en el caso de Bolivia, a hacer más énfasis en la dimensión de la salud bajo dos potenciales agendas que siempre estuvieron en debate en ese momento. Una, la demográfica, es decir, cómo involucramos a los hombres en tema de salud reproductiva, acceso a anticonceptivos y en este caso vasectomías. Y la otra yo la llamo la agenda epidemiológica. Acuérdate que en ese tiempo también el VIH estaba generando estragos en nuestra región y una de las poblaciones más fuertemente afectada era la población homosexual masculina. Y por ende también había como la demanda desde espacios de salud de decir o preguntarse cómo involucrábamos a los hombres en el acceso a los servicios de salud, en información en cuanto al uso del condón, etc. Dentro de la agenda de la cooperación, yo diría que más o menos por los años 2000 es que empieza a haber una migración del ámbito de la salud al ámbito de la prevención de la violencia. Y es ahí donde el tema de violencia se vuelve un elemento central para trabajar el tema de género, fuertemente dirigido hacia las mujeres, ¿no? Pero en algún minuto hay un clic que habrá que ver en la historia, cuando el tema de masculinidades es visto como una importante necesidad estratégica. Y ahí siempre el dilema ha sido trabajar con los hombres por los propios hombres o trabajar con los hombres como medio de beneficio para la existencia de las mujeres. Este dilema, por supuesto, también puesto por la cooperación, ha conllevado a que se inicien proyectos de trabajo con hombres en prevención de violencia. Hoy el contexto es que para la cooperación internacional el tema de masculinidades es un tema de moda, ¿no? Yo no sé cuán comprometidos estén con la agenda. Ahí habrá que preguntar a las diversas cooperaciones porque no hay una cooperación. Hay las cooperaciones. Hay aquellas agencias que meten el tema porque está de moda y les va a dar recursos en sus colectas, en sus países o en los gobiernos de los cuales recurren fondos. Hay los otros que tienen como una línea, como un compromiso con la temática y por supuesto también inició procesos más sostenibles, ¿no? También hay un contexto nacional y ahí es importante ver qué es lo que pasaba en nuestros países, ¿no? Yo recuerdo que cuando nosotros trabajábamos salud de hombres, tú veías la agenda de otros países y en México era muy fuertemente vinculada al tema de paternidades, al tema de prevención de violencia, que en ese momento solamente la llamaban violencia, no había todavía el concepto reflexivo en cuanto a violencia de género o violencia machista. Y me acuerdo en Brasil, por ejemplo, un alto énfasis en dimensiones de la sexualidad de los hombres, ¿no? Y entonces, si tú haces un poco la evolución de los estudios, vas a ver que hay mucho estudio en cuanto a bisexualidad, sexualidad de hombres, etcétera. En Brasil, por ejemplo, en Perú, en México, vas a ver que hay mucho trabajo en cuanto al tema de paternidad, modelos de trabajo con hombres, grupos de hombres específicamente. Y ahí también hay otro dilema de agenda, ¿no? Trabajar masculinidades o trabajar con hombres. Y creo que este es un tema que habrá que reflexionar en algún momento, porque Hugo bien lo ha puesto en mesa, ¿no? O sea, trabajar masculinidades solo por trabajar masculinidades es como una especie de reflexión académica teórica. Pero trabajar con hombres solo por trabajar con el sujeto hombre sin cambiar estructuras sociales y culturales tampoco nos genera una transformación significativa. Entonces, habrá que hacer un debate en cuanto a esto. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos que el tema de masculinidad está de moda. En la academia se ha puesto como un negocio. Es impresionante ver la cantidad de diplomados y cursos que hay, la mayoría pagados, ¿cierto? Es decir, ya es un negocio para las universidades. También
es un tema de proyectos. Es impresionante ver cómo la línea de los proyectos de cooperación incluye el tema de masculinidades. Los riesgos. El riesgo más grande es que quedemos que masculinidades es número de hombres en el taller. Así como género en su momento, desgraciadamente, se despolitiza y se vuelve simplemente un indicador de número de mujeres en el evento, ¿no? Entonces, el riesgo más grande es la despolitización. La otra, que me parece un elemento reflexivo de contexto rico hoy en día, y esto lo he visto desde el año pasado, gracias a este medio, a poder tomar contacto con redes latinoamericanas, es la emergencia actoral. ¿Qué quiero decir con esto? Hay nuevos actores sociales que están trabajando el tema de masculinidades. Desde lo generacional, he visto países donde hay muchos colectivos de hombres jóvenes que se están articulando, reflexionando en cuanto al tema. Me parece maravilloso, envidiable inclusive, porque aquí en Bolivia no lo he visto, pero en Perú, por ejemplo, he visto varios colectivos de jóvenes que desde el espacio universitario, por ejemplo, han generado espacios reflexivos. O ustedes son un ejemplo también de esta dinámica. Hay emergencias en cuanto a la vinculación temática, es decir, ya no estamos viendo solo la masculinidad desde los temas tradicionales como la paternidad, la salud o la prevención de la violencia o rehabilitación de agresores, sino también estoy viendo que desde la academia se está haciendo links interesantes, por ejemplo, con dinámicas de lo cultural, de lo étnico, de las reflexiones económicas, políticas, ¿no? Entonces se está haciendo una mirada más amplia del tema de la masculinidad. También creo que hay un contexto personal, ¿no? Yo que vengo años y años trabajando este tema y lo he compartido con Hugo en algún minuto, como que te viene un cansancio, ¿no? Un cansancio donde dices, ya creo que aporté suficiente en esto, pero te das cuenta que una vida no va a alcanzar para cambiar y transformar lo que queremos transformar. Entonces no tenemos que ser inocentes. Y por eso es que volvimos, ¿no? Es decir, un tiempito estuvimos con bajadita, luego subimos. Lo que está claro es que la suma de todos estos contextos nos genera un desafío permanente. Cada día hay desafíos permanentes en el trabajo de masculinidades y eso es lo que más me agrada en este momento. Muy bien, muchas gracias Jimmy por ese análisis también que nos plantea de cómo los contextos tan retadores, ¿cierto? Nos siguen motivando, ¿no? Nos siguen motivando, porque tú lo dices bien, una vida no va a alcanzar para estas grandes transformaciones sociales hacia la igualdad que estamos todos buscando de los espacios en los que nos encontremos, los sociales, los institucionales, los políticos, los económicos. Por ello, ya para entrar a la parte final de esta sesión que busca conocer la experiencia de tres compañeros latinoamericanos con más de 20 años en el trabajo con hombres sobre las masculinidades, queremos plantear una pregunta que deja abierta la intervención de nuestros participantes el día de hoy. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas, querido Jimmy, querido Javier Omar y Hugo, en esas primeras décadas de trabajo por la igualdad desde un enfoque en masculinidades con hombres? ¿Cuáles han sido para ustedes las primeras lecciones aprendidas que se vienen cultivando, que se vienen cosechando? Y con ello, después de terminar sus intervenciones, Sally pasará a facilitar la sesión de diálogo de los participantes con ustedes, con algunas preguntas, y con ello cerramos la actividad del día de hoy. Ok, empezamos ahora nuevamente con Javier Omar, después vamos con Hugo y terminamos con nuestro querido Jimmy. Gracias. Bueno, diría que la primera lección aprendida es que es urgente trabajar críticamente las masculinidades, desde las vertientes que sean, solamente con hombres y mujeres, etcétera, pero sí ampliando el espectro del trabajo. Entonces, urgente, no es importante, que no es necesario, pueden decir no, es urgente, es una cosa en la agenda, casi que en primer lugar, si no es de esa manera, no se acaban las violencias contra las mujeres o no se acaba la guerra o la lógica de guerra en nuestras sociedades. La otra lección aprendida es que evidentemente hay que hacer un cruce con lo político, con lo estructural también que decía ahora Jimmy y que ha también planteado Hugo. Y es que
este es un ejercicio o una acción política. Está muy bien todo lo que esté trabajándose en el ámbito de lo personal, de lo íntimo, de lo relacional, del grupo. Bien, y por allí hay que pasar. Ese trabajo definitivamente hay que hacerlo, pero conectarlo a procesos más estratégicos, a lógicas más políticas, más estructurales, pues para que estas cosas también se modifiquen. Una lección aprendida en ese sentido es que no solamente es importante y urgente un trabajo antipatriarcal, por llamarlo de esa manera, o diría, más contrapatriarcal que antipatriarcal, lo plantean aquí algunas compañeras del Partido de los Comunes en Colombia, sino que también debe ser una acción política hacia el capitalismo y a la decolonialidad. La lección aprendida es que entonces el trabajo, habría que entender el patriarcado articulado al capitalismo, que es una categoría que hemos venido trabajando acá, y es el patriarcapitalismo, porque no existen por aparte, no están separados. Si orientamos solo el campo de la acción hacia lo patriarcal o a la patriarcalización de lo que sea, allí nos quedamos. Es muy importante ese trabajo, es un trabajo liberal, es una acción liberal política, pero es importante, pero no suficiente. Entonces habría que articularlo allí. Y lo otro es que sea decolonial. Hay que acercarnos más y la lección aprendida que hemos aprendido y venimos desarrollando también desde nuestro campo de trabajo nosotros acá, es que tenemos que acercarnos al pensamiento sur global y al pensamiento sur latinoamericano, porque allí hay una vertiente de pensamiento muy importantes para también hacer un ejercicio crítico de lo masculino como paradigma político, como paradigma cultural, y de las masculinidades como prácticas específicas que operan en hombres y digamos que también en las instituciones y en mujeres. Entonces, lo otro es que sea una lectura decolonial que nos permita tomar distancia de aquellas epistemologías, que es el diálogo que tenemos que tener, el diálogo con epistemologías, no desde un ejercicio de hegemonismo que nos desconoce como pensamiento propio. Entonces, cuando en Colombia, en Bogotá, en Colombia, estos muchachos que están en primera línea desarrollando su lucha en este movimiento político que se viene adelantando, acompañado de generar ollas, de generar arte, de generar grafitis, allí hay una lógica de pensamiento diferente. Puede tener todas las características que tiene como debe tener todo pensamiento social en general en estas condiciones, pero allí es la capacidad que debemos tener para leer, como hablaba en la iglesia, los signos de los tiempos, leer qué está palpitando en el movimiento latinoamericano, en la dinámica latinoamericana que nos está llevando a pensarnos desde otras categorías. Y yo creo que en el Perú, el caso de la coyuntura política actual, entre lo que significa Keiko y entre lo que significa Castillo, en términos culturales, en términos de epistemología, en términos de todo ese montón de cosas, esa lucha que se viene dando en el Perú, solamente es la metáfora de lo que de alguna manera está latiendo en el alma latinoamericana hace rato, para empezar a pensarnos desde otros lugares aquí en Colombia, y el hecho de tumbar las estatuas que salieron, el movimiento indígena MISAC, por ejemplo, ha tumbado varias estatuas de conquistadores, colonizadores. Eso es una maravillosa metáfora de la necesidad y urgencia de reescribir la historia, de leer, no solamente leerla desde el reverso de la historia, como lo plantean también algunos teólogos y León Portilla en México y todo, sino reescribir la historia. Y reescribir la historia es también reescribirla desde las lógicas, desde donde hemos abordado el pensamiento del trabajo en masculinidades y en feminidades en género, en general, por decir de esa manera, y la diversidad sexual, etc. Hay que leerla desde ese ejercicio de releer
desde qué paradigma vamos a leer la historia. Para mí, esa es la lección más importante a la que hemos llegado y lo que yo, Javier Omar, he llegado en estos últimos años, y por eso mi esfuerzo por compasión, con emoción, como ustedes lo ven, cuando hablo de esto, porque me cruza la vida también y esto. Entonces serían como básicamente las lecciones que yo comparto. Muy bien, ahora vamos con nuestro querido Hugo Uberman, quien nos compartirá también cuáles son sus primeras reflexiones sobre el aprendido en esos primeros años, ¿ah? Que nos conocemos, Huguito, que van a quedar mucho más. Ajá. La primera lección es poder entendernos a través de las redes, la construcción de redes de sostén conjunto, porque muchas veces el trabajo en masculinidades es un trabajo en solitario. Vas al grupo y después de salir al grupo salís excitado y no sabes qué hacer con tu vida, porque te llenaste de historias de hombres y no sabes qué hacer con esto. Yo adhiero a lo que plantea Javier Omar, que es complejo, pero creo que todos estamos en esa posición. Pero creo que tenemos que ser muy cuidadosos de, como gran lección, de no dejar a nadie afuera de esto. Todo lo que están haciendo las masculinidades, aunque no tenga perspectiva de género, bienvenido sea. Porque si no, parece que terminamos siendo los viejos sabios que les damos permiso o no a los jóvenes para poder hacer su experiencia histórica. Y yo no soy quien para darle permiso a nadie de hacer su experiencia histórica. Entonces, ver cómo esta historia de los nuevos y los viejos, que se replica de alguna manera, hay que sintetizarla en una acción conjunta. No más ni viejos ni nuevos, solo quienes aportamos, como tú dices, Quique, a la construcción de un mundo más igualitario. Muy bien, querido Hugo, gracias por esa reflexión. Y yo recuerdo lo que tú mencionaste en uno de esos eventos donde me has invitado a participar, ¿no? Estamos más que grupos, tenemos que construir redes porque estamos caminando con diferentes y diversas masculinidades, ¿no? Eso es importante, poder entendernos así. Finalmente, nuestro querido Jimmy Tellería de Bolivia, tus aprendizajes y primeras reflexiones después de estos primeros tiempos en los que estamos laburando en el trabajo masculinidades. Gracias, Kiki. Realmente una pregunta súper desafiante que también puede cambiar según el día y el momento en el que estemos en función de la reflexión que tengamos o la carne que le pongamos, ¿no? Pero en este instante, para mí, y comparto plenamente con lo que Javier Omar ha reflexionado, igual Hugo, trabajar masculinidades es una agenda política. Es decir, si no es política, no es nada, ¿no? Estamos transformando sistemas de poder, o estamos interpelando, cuestionando, tratando de modificar, rascando un poquito, qué sé yo. Y por ende, yo sí creo que hay procesos metodológicos, plurales, diversos, creativos, etcétera, que pueden aportar a esto, pero no nos deberíamos quedar que masculinidades, su trabajo en o su reflexión sobre, es un trabajo solo en la dimensión subjetiva, ¿no? Si trabajamos en la subjetividad única y exclusivamente, tenemos el tremendo riesgo de despolitizarla, de volverlo un trabajo muy de sana espiritual, que es útil, es bueno, pero no debería ser el fin, ¿no? Yo creo que hay un fin político y ahí yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a trabajar masculinidades, las principales sospechosas de nuestra agenda eran las mujeres, los colectivos feministas. Válido hace 30 años atrás, válido hoy en día también. Y yo más bien les invitaría a que sigan siendo más sospechosas todavía, porque sí, estamos despolitizando, no nosotros espero, pero muchas actividades en masculinidades en la región.
que se están volviendo desde esta mirada romántica, inocente, naif muchas veces, de que haciendo grupos de hombres se cambian las realidades, ¿no? Está bien, es una propuesta metodológica, pero creo que no puedes perder de vista el sentido de transformación más grande. Este entronque de modelos de dominación que bien Javier Omar ha planteado, ¿no? Entre el patriarcado, el capitalismo y la colonialidad, se suman de tal manera y se reconfiguran de tal manera que es impresionante, ¿no? Hoy en día, hasta los más machistas pueden hablar desde una mirada de masculinidades igualitarias, renovadoras, ¿no? Acuérdate que está de moda ponerle apellido a las masculinidades, ¿no? Igualitarias, ahora acabo de escuchar buenas masculinidades que luego nos contaba, ¿no? Entonces, ese es un riesgo, porque cada vez que le ponemos un apellido, la despolitizamos, así como de machismo, como bruto, como duro, como la expresión más brutal de este sistema patriarcal. Ahora está de moda el concepto de micromachismos, ¿no? Yo siempre digo, no sé si quien propuso esta categoría en su primer minuto se va a imaginar el uso que le están dando a esta categoría hoy en día. Entonces sí es un peligro. También creo que hay otro aprendizaje que para mí es muy útil, las metodologías. Trabajar con los hombres, trabajar con la comunidad de estos temas implica a que seas imaginativo, creativo y flexible. Es decir, tienes que desarrollar propuestas metodológicas absolutamente atractivas, renovadoras, permanentemente vinculadas a la modernidad en la que estamos, ¿no? Porque de otro modo no llegas a toda la población de hombres y población en general que quieres tú alcanzar con esto. Un desafío que, por ejemplo, nos hemos planteado aquí en SISTAG en Bolivia era usar el eduentretenimiento como una estrategia metodológica para llegar a masas. Más allá de esta propuesta, algo que nos hemos dado cuenta es que estamos llegando muy tarde a los hombres. Y digo muy tarde porque la mayoría de nuestros proyectos o trabaja con adolescentes, y cuando digo adolescentes de 15 para arriba, jóvenes, adultos mayores. Poquito con adultos mayores todavía. Y digo que llegamos muy tarde porque estamos llegando a hombres que ya han libado, que ya han disfrutado del privilegio de la masculinidad hegemónica en un sistema patriarcal. Y entonces ahí se nos ha planteado un desafío de llegar a niños, ¿no? Ahora, por ejemplo, en pocos días estamos haciendo el lanzamiento nacional y bueno, espero que nos acompañen también a través de nuestras redes, un proyecto dirigido a niños de 4 a 6 años. No para trabajar el machismo con ellos, porque eso no es el concepto abstracto muy complejo de trabajar con los niños, pero sí instalar valores de igualdad, valores de democracia. La democracia es una categoría que se ha ido al diablo en este tiempo, así como hace 10 años derechos humanos empezó a colapsar como categoría, ¿no? Y entonces necesitamos trabajarlas nuevamente. Y por eso yo creo que el aprendizaje más grande que tenemos ahora es, además de politizar esta agenda, necesitamos profundamente reflexionar nuestras categorías, porque las estamos volviendo muy suaves, muy light, y básicamente lo que estamos haciendo es construir un macho hegemónico renovado en el marco de lo que yo llamo el machismo ilustrado. Y ese es un peligro. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias a Javier Omar, a Hugo por este primer bloque de experiencias. Ahora sí, yo lo dejo con Sally, que va a facilitar el diálogo que vamos a tener durante los siguientes 7-8 minutos. Ella lo va a facilitar, así que, Sally, te haces cargo. Bueno, muy agradecida con todos, con los expositores. Ahora tenemos unos minutitos a ver si rapidito levantan las manos para ordenar la ronda de preguntas. 3 preguntas, porque tenemos poquito tiempo. A ver, Cristian Vargas, ¿quién más? Por ahí tiene alguna duda, una pregunta muy puntual que hacer. Juan Pablo Noguera. Y uno más. Y Rómulo Vilca. Ya, a ver, empezamos con Cristian Vargas. Cristian, te escuchamos. Muy buenas tardes, buenos días todavía con cada uno de ustedes y felicitar a los ponentes. Bueno, yo arranco de una otra manera. Quiero hacer unas 3 preguntas. Es un interrogante que siempre me he planteado porque muchos de acá de repente intervenimos también en el trabajo con hombres
con este tema de masculinidades. Y la primera arranca de que a veces hablo del Perú, hay muchos programas, y tanto de instituciones públicas y privadas, que trabajan con el tema de masculinidades, pero en el tema de resultados más se enfocan en el tema cuantitativo. Y ahí voy en el tema de cuántos hombres han sido capacitados o han terminado el tema de los módulos. Pero muchos de estos programas, tanto privados y públicos, no muestran los resultados cualitativos. Y el tema de los resultados cualitativos tienen que ver muchas veces con los testimonios. Desde ahí arranca mi pregunta a los tres ponentes. ¿Qué herramientas estratégicas o qué aspectos se consideran de una otra manera para reforzar justamente estos resultados cualitativos en un proyecto, un programa, sobre todo en el tema de trabajo con varones? Y la otra pregunta es, si bien es cierto el tema de masculinidades, es un reto y de una otra manera en el Perú se está politizando recién, va la pregunta, ¿qué tan importante es la transversalización de la temática de masculinidades en los demás, de repente, áreas como la educación, el poder judicial, el tema de salud, desde su experiencia? Y mi última pregunta es, si el tema de masculinidades de acá un par de años o no sé, en el transcurso del tiempo, se puede considerar como un tema de enfoque. Esas serían mis preguntas. Gracias. A ver, vamos con Juan Pablo Noguera, que hagan primero los participantes las preguntas y después ya las respondemos. A ver, Juan Pablo Noguera. Hola. ¿Cómo están? Felicidades desde acá de Barranquilla, Colombia, y a mi maestro Javier Oma, que lo amo. Él sabe que lo quiero mucho y que gracias a él acá en Barranquilla y en muchas partes de Colombia sabemos lo que significan las masculinidades y hemos desaprendido una cantidad de cosas. Y también a Hugo, que no se acuerda de mí cuando estuve en Bogotá en el 2009, que vino a un encuentro de masculinidades, que fue el primer hombre que me besó públicamente en el cachete sin ningún tipo de malicia. Desde ahí aprendí a lo que era este rollo de las masculinidades, como digo yo acá en Barranquilla. Bueno, yo sí quiero comentarles algunas cositas. Yo soy trabajador social, ahorita ustedes soy pues magíster en Derecho Humano, tengo varios títulos y son cartones que me sirven ahora cuando me vaya a vivir al Tugurio. Y estoy muy de acuerdo con lo que nos enseñó Jimmy y con lo que nos enseñó Hugo en cuanto a que los cartones únicamente nos ayudan a escalar una posición económica y académica, pero igual, me sirven más para el Tugurio ahorita que quede en la pobreza absoluta. Yo quisiera, siempre estoy en esa dicotomía entre la territorialidad y la cosmovisión. Es que no es lo mismo el tema de masculinidades ni ser hombre en Bogotá, que es donde el maestro está y tiene su grupo pues bien codificado, que en Barranquilla. Es muy difícil porque aquí en Barranquilla hay otra cosmovisión de los temas de masculinidad, del ser hombre, del ser macho, del ser varón. Y hay una jerga completamente distinta y a veces eso no lo entienden las personas y piensan que los hombres de la costa son machistas, de la costa caribe de Colombia, por el hecho como se expresan o como se identifican o como es su cosmovisión. Y a veces me toca entrar en una pela con los grupos feministas y con cualquier otro grupo porque eso hace parte de la jerga, de la cosmovisión del costeño, que no es que esté generando violencia, sino que por el contrario es su cosmovisión. Mi pregunta es, como corporación, yo hago parte de la Corporación de Equidad, aparte que soy docente universitario en pregrado y posgrado, y trabajo con una institución en el cual me he partido, que es el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde ha sido casi imposible, a pesar que hemos intentado hablar de temas de masculinidades, ha sido casi que imposible trabajarlo desde la primera infancia. Por eso me gustaría seguir conversando con Jimmy sobre esto para que me dé algunas pautas, ya que yo trabajo mucho con educación, con las educadores familiares en estos temas de la primera infancia. Entonces, ¿cuáles serían esas estrategias que podemos utilizar para poder empezar a exigirle al gobierno nacional, a los entes territoriales y además a los partidos políticos que tenemos en Colombia? Porque yo veo más el tema de la guerra en Colombia como un tema de política y como tema de partidos políticos, como lucha del poder. Me pongo tú para ponerme yo. Eso es lo que veo entre izquierda, derecha, centro y todo eso huevonadas, como digo yo, de los partidos políticos.
que ellos incorporen un trabajo de masculinidades con una acción sin daño. Esa es mi pregunta. Muchas gracias y quedo atento. Ya, muchas gracias, Rómulo. Juan Pablo, ¿podemos continuar con Rómulo? Rómulo. Buenos días, Ale, Quique, todos los Rómulo. expositores. Gracias por permitirme esta oportunidad. Siempre mi posición es la igualdad y equidad entre masculinidad y feminidad, ¿no? Lo que yo considero que los dos se llama género. Pero ha habido desde antes que había siempre más feminista nomás, pero no dejaban participar los varones, ¿no? Entonces ahora nosotros la masculinidad también permitamos que las mujeres aprendan de los varones y varones de las mujeres, ¿no? Así como alguien dice, ambos juntos, ¿no? ¿Qué sacamos separando mujeres aparte y varones aparte, ¿no? Eso es como un rito, ¿no? Cuando lograr eso, ¿no? Y lograr una sociedad justa, donde ni varón ni mujer esté sufriendo, esté pasando violencia, ¿no? Sino que haya una armonía, un entendimiento, una solidaridad, ¿no? Un compañerismo, ¿no? Un koinonia, como se dice en lo eclesial, ¿no? Eso queremos lograr, ¿no? Por eso con estas posiciones, mi pregunta es para el señor de Argentina, ¿no? Hugo Huberman. ¿Qué haríamos con la teocracia? Y también tú más tienes conocimiento porque eres de la cultura judía. Tal vez nos explicas un poco de el paternalismo hebreo y el paternalismo a nivel mundial. ¿Cómo son esos procesos? Entendían antes cuando decías, ¿no? De la circuncisión, ¿no? Ya quiero cambiar, quiero mudarme, esas cosas, ¿no? Es mi pregunta. Para Javier Umar, mi pregunta es, ¿qué haríamos con el principio de autoridad, la disciplina positiva? ¿Esos dejarían de funcionar o cómo haríamos, no? Eso es mi preocupación. Y otro para el señor Jimmy Tirian, el que habla de más que nada sobre la cooperación internacional, ¿no? Cómo ellos harían proyectos, pero desde las organizaciones de base, ¿no? Porque solamente ahora aquí veo, son profesionales que llegan, ¿no? Sacan plata para los indígenas especialmente, o la base social más baja no llega todo el proyecto. Simplemente llegará el 10% o tal vez 20%. El 80%, ¿dónde van? A los profesionales, a la corrupción, a tantas cosas, ¿no? Entonces, también ver la forma cómo llegar y desde allí también desarrollar esos temas para el cambio. Serían mis preguntas. Gracias. Muchas gracias, Rómulo. Les voy a leer, hay dos preguntitas en el chat. Nos escribe Jonathan Aravena desde Chile. Dice, acá estamos en proceso de construir una nueva constitución, la primera convención paritaria y que ya se sabe que será una constitución feminista, ya que se ha presentado un reglamento feminista como mínimo para esta convención. Mi pregunta ¿es posible o de qué manera creen ustedes que se puede o debería ser presente en una constitución el trabajo de masculinidades? Ministerio del Hombre y Masculinidades, por ejemplo. Y nos escribe también Oscar Borja Santana. ¿Existen referentes no heterosexuales que también hayan trabajado masculinidades durante este tiempo? Y dice que lo pregunta porque todos ustedes se han posicionado desde necesidades personales y experiencias significativas familiares, y para personas no heterosexuales el panorama no es para nada lo mismo. Eso sería todo. Entonces, puedo empezar por una de Oscar. Oscar, me llama la atención que sepas que todos somos heterosexuales los que hablamos. Porque has hecho un proceso de magia increíble. No, ¿dónde dejo alrededor? Pregunta. Te has caído.
de Maduro, que los tres somos heterosexuales por nuestras historias familiares. No es así. Sí hay compañeros que no son heterosexuales, que han participado hace muchos años y que participan y que tienen otras maneras de integrarse al trabajo con varones. Pero no se les nota, quédate tranquilo. Sí, Javier Omar. Bueno, sí, señalaría que es cierto, en todos los grupos de trabajo de masculinidades hay hombres heteros, homosexuales, bisexuales, transexuales, transgeneristas, etcétera. Lo importante, o mejor, más bien diría que de parte del trabajo nuestro, el énfasis no es la orientación sexual. El énfasis ha sido en el de construir la plataforma básica de lo masculino, que es lo que hay que remover. Porque un hombre heterosexual, evidentemente, debe también preguntarse por la lógica de lo masculino desde donde vive su orientación sexual, igual que lo hace un hombre heterosexual, o que hemos tenido también experiencia con compañeros con vida transmasculina y que también su pregunta existencial, digámoslo, es desde qué lógica de lo masculino están viviendo o incorporando en su experiencia de vida. Entonces es como la plataforma básica, desde donde de allí, parados en esa plataforma, es donde desarrollamos las particularidades. Es como aquello del común denominador cuando nos enseñaban en el colegio, y que hay un común denominador que es lo mismo que hay que replantear y donde hay que movernos también es en el denominador. Pero nuestro trabajo fundamental, por lo menos nuestro, es el de la plataforma de lo masculino y allí nos encontramos desde ese lugar de lo masculino, los hombres en nuestras distintas diversidades y desde nuestras distintas regiones también, que ahora explico respecto a la pregunta de Juan Pablo sobre lo territorial. Sería eso. Sí, no sé si Jimé quiere responder. Sí. Sí, me ha anotado así rápidamente algunos puntos. Totalmente de acuerdo que no nos debemos quedar simplemente en la mirada de evaluación cuantitativa. No es muy relevante, digamos, medir cuántos hombres participan en un evento. Lo que tenemos que empezar a hacer es una mirada más cualitativa. ¿Qué logramos? Para esto, yo creo que hay que empezar a trabajar en lo que nosotros llamamos efectos directos e impactos. El efecto directo puede ser que participó en un taller, que aprendió ciertos temas, que reflexionó, ¿no? A veces románticamente nos quedamos que si lloró en el taller, qué gran cambio, ¿no? Pero bueno, lloró en el taller porque no pudo aguantarse más, pero el que haya llorado en el taller no quiere decir que saliendo del taller vaya a cambiar mágicamente. El trabajo en masculinidades no es un acto mágico, por ende implica procesos. Y entonces tenemos que medir impactos en mediano o largo plazo. Una cosa que nosotros en Sistag hemos hecho es esa medición. Y estamos haciendo la medición ya con hombres que vienen trabajando el tema 10 años, por ejemplo, y justo nos sale en este mes el informe. Y es bien interesante ver cómo estos hombres han ido apropiándose de la agenda, han ido reflexionando la agenda, pero la han ido traduciendo en sus prácticas cotidianas. Pero adicionalmente no nos importaba solo que el hombre nos diga que había cambiado. También en la evaluación hizo reuniones con las parejas de estos hombres o hijos e hijas de estos hombres para que nos dijeran qué miraban, ¿no? Porque nosotros como hombres podemos decir que después del taller mágicamente hemos cambiado y luego no hemos cambiado nada. Pero cuando le preguntábamos a la pareja o le preguntábamos a los hijos, a las hijas, ha sido interesante el hallazgo. Nos decían, sí, mi papá ha cambiado, mi compañero ha cambiado, ¿no? ¿Y qué tipos de cambios? Por ejemplo, participación más en el espacio de labores de cuidado. Esto ha sido muy interesante. Sus manejos de relaciones de poder, ya no traducidas en actos de violencia, sino más bien traducidas en espacios más democráticos, más dialogales. El desarrollo de prácticas empáticas, de comunicación asertiva, por ejemplo. Entonces, sí, hay que trabajar mucho en la medición de los cambios que se están logrando con nuestras intervenciones. Y ese es un trabajo pendiente de todos los proyectos de masculinidades en general. Porque además cuesta mucho trabajo hacer este proceso. ¿Cómo trabajar con niños sin daños? Mira, la experiencia, y pasé ahí la dirección, como les decía, nosotros hemos utilizado el entretenimiento,
pero adicionalmente estamos utilizando las aplicaciones móviles. Si te das cuenta, los jueguitos que los niños están jugando en las aplicaciones móviles, todas tienen que ver con matar a alguien, ¿no ve? Matar al otro, ¿no? O dañar al otro. Inclusive hemos visto un juego que a mí me llamó tanto la atención, que era pegar gatitos. A mayor número de gatos que tú pegabas, o sea, golpeabas, ¿no? Obtenías puntos. Si el niño está aprendiendo eso en los juegos, lo que tenemos que generar son juegos que planteen otro tipo de valores. Entonces, hemos sacado un material que son 8 videos para niños y 8 juegos educativos para niños, que estarán ahí disponibles en breve para que los puedan visitar. Pero definitivamente no es fácil trabajar con los niños porque la forma de llegada tiene que ser a través de un espacio ético. Y el único espacio que podemos utilizar en este caso es el parvulario. Es decir, porque llegar a las casas es más complicado, ¿no? Entonces, el parvulario o educación inicial se vuelve en un espacio muy interesante donde sí se tiene que trabajar con la comunidad educativa. Entiéndase, educadores, educadoras, padres, madres y los niños y las niñas que están involucrados. Proyectos de organizaciones sociales, sí, aquí lamento mucho, todavía la cooperación internacional exige muchas cosas administrativas y esto las organizaciones sociales de base no las tienen y entonces las ONG son las que concentran o captan los recursos. Lo que tenemos que aprender a hacer como organizaciones sociales, y es lo que, por ejemplo, en Sistaga hacemos, es democratizar esos recursos, ¿no? Aportar con fondos para iniciativas locales, en iniciativas en el barrio, iniciativas de la comunidad o del grupo, etcétera. La Constitución de Chile es una oportunidad, siempre es una oportunidad. Desgraciadamente, en algunos países esa oportunidad la matamos. Nosotros tenemos una constitución muy nueva en Bolivia que habla de la despatriarcalización, habla de los temas que están convocándonos, pero la voluntad política de los gobiernos de turno no se traduce necesariamente en opciones reales de cambio. No creo en un ministerio de hombres, pero tampoco creo que un ministerio de la mujer, como en el caso de Perú, esté en una dependencia donde pones las otredades y las diversidades todas metidas en una sola bolsa, ¿no? Es el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad. ¿Cómo es, Quique, el nombre del ministerio? Poblaciones vulnerables. Poblaciones vulnerables, ¿cierto? Entonces te das cuenta como que se sigue poniendo en un grupito así de las raridades, si vale el término, y bueno, porque está vista desde el poder así. Yo creo que hay que construir la transversalización del enfoque de género, o sea, la perspectiva de género con enfoque de masculinidades. Por ejemplo, programas de salud que trabajen con hombres, programas de prevención en educación que trabajen con hombres y mujeres. Entonces ahí se democratiza, se transversaliza, sin que tengamos el riesgo de que de tan transversalizado que está, quede como el Espíritu Santo, que todo el mundo habla de él, pero nadie lo ve, ¿no? Entonces hay que tomar cuidado con eso. Y sí, el tema de masculinidades, yo te puedo decir que masculinidades ha sido más bien una vertiente muy rica desde las poblaciones de las diversidades sexuales y de género, que han propuesto transformaciones súper interesantes y significativas, han cuestionado mucho nuestras agendas, porque nos han planteado además desafíos que tienen que ver, por ejemplo, hoy en día con lo no binario, ¿no? Todavía estamos peleando con el lenguaje incluyente, ¿no? Para decir los, las, pero ya pusieron el les, el todes, por ejemplo, ¿no? Pero que no debería ser un todos, todas, todes, porque otra vez volvemos a asignarle a cada grupo su etiqueta para comunicarnos con ellos. En realidad, el todes debería ser para la diversidad que implica lo hetero, lo homo, lo bi, todo lo que pueda ser diverso y plural. Entonces, todavía hay grandes desafíos. El lenguaje incluyente, por ejemplo, es un desafío en el que hay que trabajar bastante. Bueno, muchas gracias. Ya nos hemos excedido de tiempo. Agradecer a Javier Omar, a Jimmy Tellería, a Hugo Uberman por su tiempo, a la Fundación Friedrich Ebert en el Perú, a Men Engage Latinoamérica y a José Alfredo Cruz por acompañarnos esta mañana. Y ya damos por concluida nuestra sesión de aprendizaje. Y antes de irnos, les quería pedir si se podían activar sus cámaras para una fotito final, todos. A ver, 1, 2, 3, activando cámara. Ahí va. Prendan la cámara. Un segundito ahí, vamos a tomar la primera foto. Ahí vamos con la segunda foto. Ya.
Una más, una más. A ver, mamá. Saludos Jimmy, saludos Javi, saludos Quique, saludos. Muchas gracias por esa sesión de aprendizaje para todos y para todas. Gracias, Jimmy. Muchas gracias. Saludos Nos para vemos. Rómulo Vilca. Un saludo. A Rómulo, querido. Anita, gracias Saludos. Alcira, gracias José Alfredo, a Juan Pablo, Marlene. a Héctor. Saludos. Ya estamos resolviendo. Gracias, bastante buena la ponencia. Gracias a los Saludos a tres. todos, si requieren. Aquí en Barranquilla la orden cuando quieran venir. Hugo, saludos desde Chile, de Concepción. No sé si te acuerdas cuando estuvimos en la Universidad del Biobío, Huguito. Cariños, compañeros. Javier Tito Asensio. Chao Marlene, gracias. Chao, Quique. Excelente, excelente. Muchas gracias, compas. Un gran abrazo para todos. Gracias, Dieguito. Gracias. Muchas gracias, Quique. Ah, Melissa, a ustedes, a Chao, ustedes. Sally. Gracias, Quique. Buen día. Un abrazo. Chao, chao. Chao, Javier. Chao, Oscar. Chao, Santos. Chao, Nita. Escribe, Nita, te vas a pasar, ¿ah? Pero tengo pendiente una conversa.